Ok, vamos a comenzar a repasar esto. Este es un repaso de monomios, ecuaciones de primer grado y potencias. Cuando vamos a trabajar con sumas y restas de monomios, hay que considerar lo siguiente. Recuerda que un monomio está compuesto por un factor numérico y un factor literal. ¿Qué es eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo 2x, 2 es un factor numérico y x es un factor literal, o sea, la variable es el factor literal, la variable junto con el exponente. Bien, entonces veamos estos ejemplos de acá. Aquí para poder sumar o restar monomios, lo que tenemos que hacer es conservar el factor literal, ¿verdad? Y sumar o restar los coeficientes. Por ejemplo, 5x más 2x, yo dejo lo que es el factor literal porque son los mismos, y sumo 5 más 2 que es 7. Entonces sería 7x. En el caso de 8xy menos 3xy y el xy están en ambos. Entonces se conserva el factor literal y se resta 8 menos 3 que es 5. Entonces nos queda 5xy. Recuerden que si solo aparecen las variables pero no aparece el coeficiente es porque son 1. Por ejemplo, si tenemos x más 5x, vea que este x que está acá se puede ver como 1, el que está aquí, que se marca en azul. Entonces 1 más 5 nos da 6x, ¿ok? Para que lo tengan presente. Luego, este 4x a la 3 más x a la 3 de manera similar. Como este x a la 3 no aparecen coeficientes porque son 1, entonces 4 más 1 sería 5. Por lo tanto, nos queda 5x a la 3. Bien, cuando trabajamos con multiplicación de monomios, hay que considerar varios aspectos. El primero de ellos es la propiedad de potencias, que ese es uno de los detalles. Si usted sabe qué es la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, va a ser facilísimo trabajar con ella. Entonces, ¿qué nos dice? Que si la establece que la multiplicación de potencias de igual base sería de la siguiente manera. Si usted tiene dos potencias con la misma base y se está multiplicando, entonces se conserva la base y se suman los exponentes, ¿verdad? Se conserva la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, tenemos x a la 3 por x a la 7. En este caso, x a la 3 por x a la 7 es equivalente a decir lo siguiente. Tenemos las mismas bases, entonces se conserva el x y se suma 3 más 7. Por lo tanto, esto quedaría x a la 10. En el caso de esta otra que tengo x a la 3 y a la 8 por x a la 5 y a la 9, conservamos la base de x y sumamos 3 más 5 que es 8. En el caso de y a la 8 y a la 9, como está multiplicándose, se conserva la y y se suma 8 más 9 que eso nos da 17. ¿Ok? Luego, en el caso de la división de monomios, es parecida a la multiplicación, nada más que ahora, en lugar de sumar exponentes, vamos a restar exponentes. Entonces, se conserva la base y se restan los exponentes. Por ejemplo, si tenemos c a la 9 y un c a la 5, entonces se conserva la c y se resta el 9 menos 5, que eso sería c a la 4. En el caso de x a la 2 t a la 5 y entre x a la 4 t a la 2 se conserva la x y se resta 12 menos 4, que sería 8. ¿Okay? Vamos a corregir este 8. ¿Okay? Y el t a la 5 y entre t a la 2 se conserva el t y se resta 5 menos 2, que se nos da 3. Por lo tanto, el resultado de esta operación sería x a la 8 t a la 3. En el caso de que cuando se hace multiplicación o división de monomios, si hay factor numérico y literal en ambas operaciones, entonces se multiplica o se divide los números de manera normal y el factor literal se le aplica la propiedad de potencia según corresponde. Por ejemplo, si tenemos 15 x a la 11 t a la 5 dividido entre 5 x a la 3 t a la 2, se divide en normal, 15 y entre 5 queda 3.
X a la 11 dividido entre X a la 3 sería X a la 8. Se resta 11 menos 3. Y T a la 5 dividido entre T a la 2 sería 5 menos 2, 3. Y ese sería el resultado. Cuando tenemos una multiplicación, igual se multiplican normal los coeficientes, o sea, 13 por 5 nos da 65. X a la 11 por X a la 3 sería X a la 14. ¿Por qué? 11 más 3 da 14, se conserva bases, son exponentes. Y T a la 5 por T a la 2 sería T a la 7. ¿Okay? Porque se suma 5 más 2. Bien. Aquí tenemos unos ejercicios que son sumamente importantes. Por ejemplo, en el primero nos dice 19x más 22x. Que el resultado de 19x más 22x, como es una suma de monomios, se conserva el factor literal y se suma 19 más 22, que nos da 41. Ok, entonces nos quedaría 41x. Vamos a corregir aquí porque está muy suelto. Entonces sería 41x. En el caso de la número 2, en la número 2 nos dice que es 26x a la 2 menos 22x a la 2. Ok. Similar. Entonces, en estos de acá, vean que tienen la misma variable en ambos. Entonces, como es una resta de monomios, se basta con restar nada más los coeficientes. 26 menos 22 nos da 4. Por lo tanto, nos quedaría 4x a la 2. ¿Okay? En el caso de la 3, que sería 17x a la 2 menos 28x a la 2, ¿verdad? Se debe considerar que se conserva la variable y se restan los coeficientes. En este caso, 17 menos 28 en la calculadora nos da como resultado menos 11. Por lo tanto, nos quedaría menos 11x a la 2. Vamos a corregir un poquito más porque se ve como muy despegado. Entonces, menos 11x a la 2. Okay. En la número 4, vea que tenemos x más x. Entonces, resulta que como en ambos no hay coeficiente, pero tienen el factor literal, entonces esto es porque es un 1. Por lo tanto, 1 más 1 nos da 2 y nos queda 2x. Ok. Vamos a borrar. Vamos con la número 5. La número 5 dice que es x a la 3 por x a la 2 por x. Entonces, x a la 3 por x a la 2 por x. Entonces, en estos tres, como tienen la misma variable, o sea, el mismo factor literal, entonces se conserva la base y se suman los exponentes al hacer la multiplicación. Por lo tanto, sería x a la 3 más 2 más 1, que sería x a la 6. La número 6 sería 10x por 22x. 10x por 22x. Entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Como en ambos son 1, entonces sería 2. Y 10 por 22 sería 220. Por lo tanto sería 220x a la 2. En la número 7 sería x a la 150 dividido entre x a la 120. Se conserva la base, que es x, y se restan los exponentes. 150 menos 120 sería 30. Y en la 8 sería 8x a la 7 dividido entre 2x a la 4. Por lo tanto, se dividen normalmente los números. 8 dividido entre 2 da 4. Y x a la 7 dividido entre x a la 4 sería x a la 3. ¿Por qué? Porque 7 menos 4 nos da 3. Por la propiedad de la división de las potencias de igual base. ¿Ok? Bien. Seguidamente tenemos la ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado es una expresión matemática que establece una igualdad con variables de potencia máxima 1. ¿Qué significa esto? Que van a ser variables de este tipo, x, y, z, donde los exponentes siempre lleven el grado 1. Cuando no aparece el grado del exponente, ¿verdad? Y están solamente así como letras, es porque es de grado 1. Muy bien. Hay que considerar otras cuestiones. Recuerde que en una ecuación hay una igualdad en dos bandos, lado izquierdo y lado derecho. En este caso, debes tomar en cuenta que en la igualdad, si usted tiene una suma y lo va a pasar al otro lado, lo tiene que pasar a resta. Si usted tiene una multiplicación y lo va a pasar al otro lado, lo tiene que pasar dividiendo, o sea, a dividir. ¿Ya?
Y si fuera al revés, si está dividiendo, o sea, está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ok? Y si fuera resta, entonces pasa a suma. Cada vez que usted mueve algo, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, siempre tiene que pasarlo con lo contrario, porque también se cumple de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces aquí tenemos una ecuación como esta que es x más 2 igual a 8. Por ejemplo, esta ecuación que está acá, cuando solamente está la variable, no nos tenemos que preocupar por la variable. O sea, si solo está el factor integral es porque el coeficiente es 1. Entonces nada más lo dejamos que ir. Lo que vamos a hacer es concentrarnos con estos dos. Vean que aquí a la derecha solo tengo un número y a la izquierda tengo un término que es el factor literal x separado por un número que es 2. Entonces, claro, nosotros dejamos la x, que ya no la tenemos que mover, porque siempre la recomendación es agrupe letras a la izquierda y números a la derecha. Entonces, tomamos el 8 que está acá, como no lo vamos a mover, lo dejamos quieto, y el más 2 que está sumando lo vamos a mandar a restar. ¿Ya? Y después este x que está acá, no lo movemos, lo dejamos quieto, y cuando pasamos este número a restar, no lo tenemos que volver a colocar al lado izquierdo. Por lo tanto, se efectúa la operación de acá, que 8 menos 2 nos da 6, y el conjunto de solución sería el valorcito de 6. En el caso de esta otra que tenemos acá, que es 3x más 8 igual a 14, ¿verdad? Vamos a escribirla de nuevo. 3x más 8 igual a 14. Aquí tenemos un detalle. Aquí a la izquierda tenemos dos términos, ¿verdad? Uno multiplicando y el otro separado por una suma que es un número. Entonces, como le comenté antes, se agrupa, en este caso, se hace esta misma agrupación. Se agrupa las letras a la izquierda y los números a la derecha. Si no hay letras a la derecha, no pasa nada, solo se baja nada más el 3x en este caso. Y vamos a poner un igual. El 14 que está a la derecha lo ponemos porque no lo vamos a mover. Y como tenemos este 8 que está sumando, lo vamos a mandar al otro lado a restar. Entonces bajamos el 3x así como está. Y 14 menos 8 lo efectuamos, que esto nos da 6. Luego el 3 está multiplicando el x, por lo tanto el 3 lo mandamos a dividir. Y ya cuando resolvemos esto nos da 2. Por lo tanto, el conjunto de solución sería el número 2. ¿Ok? Entonces, ese sería el conjunto de solución. Y aquí ponemos x igual a 2. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener claro. Más adelante va a haber unos ejercicios que con eso va a poder reforzar el tema. Cuando hablemos de homotezia directa, que es este caso, y homotesias inversas, hay que considerar una diferencia. Uno, la diferencia entre una homotezia directa y una homotezia inversa es que la homotezia directa siempre la figura original y la figura nueva, ya sea grande o pequeña, van a ir en la misma dirección. ¿Qué significa esto? Bueno, que si lo está por acá y pasa cada uno de los vértices, ¿okay? A cada uno de ellos, la original y la nueva, ya sea grande o pequeña, siempre van a estar después del centro. En cambio, en la inversa, cuando es una homotesia inversa, la figura original y la figura nueva van a estar cruzadas. O sea, que cuando se tiran las líneas, en este caso, ¿verdad? Si se encuentran cruzadas, significa que pasan por el centro de O y siguen al otro lado, al lado opuesto, ¿verdad? O sea, no van en la misma dirección, sino van en otro lado. Entonces, usted va a notar que esta figura va a ser al revés. Las homotesias inversas se caracterizan porque la figura es al revés. O sea, está invertido. Y otra de las características que debe tomar en cuenta en ese caso, en las homotesias inversas, ¿verdad?
es que se encuentra al lado opuesto. Se encuentra opuesto a O. Además de esto, ¿verdad? Que estas son las diferencias que hay entre una homotezia directa y una homotezia inversa. O sea, en teoría, la homotezia directa está el centro O primero y después viene la original y la nueva va a ser o más grande que la original o más pequeña que la original, pero nunca se va a acercar al centro. Se va a acercar al centro O, pero no va a desaparecer, ¿verdad? En el caso de las inversas, ¿verdad? Se va a dar vuelta. O sea, va a ser una figura volteada hasta la original y la nueva va a ser volteada. Puede ser más grande que la original o más pequeña que la original. Pero siempre se va a acercar por el centro a la izquierda. En el caso de los ángulos homólogos, lados homólogos, puntos homólogos, tenemos estos dos conceptos. Tres conceptos. Cuando hablamos de puntos homólogos, estamos hablando de vértices que corresponden, ¿verdad? Lados homólogos son lados correspondientes y ángulos homólogos son ángulos correspondientes. Por ejemplo, tenemos este caso que podemos retomar del anterior y se puede evidenciar que los puntos homólogos son aquellos que están en homotecias, son aquellos que están en línea recta. Por ejemplo, en la directa tiras una línea y vea que puedes observar que esta figura nueva, el punto homólogo de la original va a ser el nuevo, o sea, el punto A'. El de B en la misma dirección sería B', y el de C en la misma dirección sería C'. En el caso de la inversa, tenemos que ir en línea recta, pero de manera al revés. Entonces, obviamente, el punto homólogo de A sería el que está cruzado, que es A'. El punto homólogo de B sería el cruzado B'. Y el punto homólogo de C, el cruzado C'. Muy bien. En el caso de los lados homólogos, igual, cuando usted ya cruza los puntos, entonces este lado homólogo en la inversa sería este, que se encuentra de manera paralela. En el caso de BC, sería B', C'. Y en el caso de AB, si se mueve en línea recta, sería este. En el caso de AB, sería A'B'. ¿Ok? De manera análoga pasa, pero con las figuras, de manera similar pasa con las figuras de acá. Por ejemplo, el homólogo de BC, usted mueve B y mueve C, sería B', C'. El homólogo de CA sería C'A', que serían esos lados correspondientes. Y el homólogo de BA sería B', A'. ¿Okay? Y con respecto a los ángulos pasa la misma situación. Entonces, con respecto a los ángulos, usted busca el punto del vértice homólogo de B, conoce este ángulo, entonces sería este de acá. El de C sería este de acá. Y el de A sería este de acá. Los ángulos. De manera similar pasa con, si lo hicimos en el de la inversa, pasa lo mismo en el directo. Este es uno. Este serían los homólogos. El homólogo del ángulo B, ángulo B'. El homólogo del ángulo A sería el ángulo A'. Y el homólogo del ángulo C sería el ángulo C'. Bien. Entonces acá tenemos un ejercicio en el cual podemos trabajar esto. Vea que considere la homotecia que sufre el triángulo TEN, o sea, este de acá. Nosotros acá podemos ver que está el centro y nos dice que anote lo solicitado. Entonces, además de eso, la homotecia que sufre ese triángulo sería esta figura. Y se puede ver esta figura, la figura roja en contraste con la figura amarilla, están volteadas. ¿Qué significa esto? Y como esto es una homotecia, entonces podemos deducir que el tipo de homotecia que hay sería una homotecia inversa. ¿Sí? ¿Ya? En el caso del vértice homólogo a T, nos vamos al punto T y seguimos la línea que pasa por el centro de manera recta, o sea, donde va esta línea imaginaria en línea recta. Entonces el punto homólogo de T sería P. El vértice homólogo a Z, entonces vamos a Z y nos vamos en la línea imaginaria que pasa por el centro y sería N.
Ese sería el punto correspondiente. Y el lado homólogo a N, que es el que voy a marcar de color verde, ¿no ve? Sería entonces tirar el vértice E para acá y el vértice N para acá, ¿ya? Y donde estén, ese sería el lado homólogo. De hecho, usted puede ver, están en la misma dirección, nada más que en dirección contraria. ¿Ok? Sería AZ. Y bien, tenemos aquí unos ejercicios, que estos ejercicios los puede realizar para hacer reforzamiento. Además de eso, estos ejercicios son de operaciones como monomios, sumas y restas, multiplicación y división de monomios. En el caso de las ecuaciones de grado 1, le marqué todas las que están en rojo, que esas son las que se parecen un montón a las que se trabajaron en los ejemplos. Ahora, si quiere realizar los ejercicios 3, 4 y 5, si quiere investigarlos, los puede investigar, ¿verdad? Eso ya quedaría con suyo. Pero se puede trabajar con estos ejercicios, ¿verdad? Que estos son los más convenientes con base a lo que hemos trabajado en los ejemplos. Y bien, eso sería todo. Cualquier duda me pueden escribir en los comentarios y estamos para la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.